La laparoscopía ha ido evolucionando desde la laparoscopía multipuertos, posteriormente la laparoscopía por un solo puerto, después la laparoscopía o la cirugía endoscópica realizada a través de orificios naturales, y cada vez vamos avanzando más, tratando de buscar lo menos invasivo para el paciente. Esto es posible por la conjunción de varios elementos. Tenemos disponible la endoscopía, la cirugía guiada por imágenes, la laparoscopía, la robótica y la cirugía por orificios naturales. O sea que realmente la unión de cada una de estas tecnologías es lo que nos ha permitido que poco a poco la cirugía mínimamente invasiva vaya progresando y se vaya diversificando. En cuanto a la ablación de tejido con energía, se puede utilizar, el objetivo de este tipo de tratamiento es que se quite el tejido que sea equivalente al tejido que uno resecaría en una nefrectomía parcial. O sea, el tumor más tejido sano, un margen, ¿no? Entonces, las técnicas que se utilizan puede ser la crioablación, que puede ser utilizada junto con técnica de laparoscopía en alrededor del 65% de los casos, percutánea en el 35% de los casos, la ablación por radiofrecuencia, que se utiliza más por el acceso percutáneo, pero también se puede utilizar por la vía laparoscópica. ¿Y cómo controlamos ese tipo de tratamientos? ¿Cómo se llevan a cabo estos tratamientos? La crioterapia, por ejemplo, durante el procedimiento se hacen controles con ultrasonido o con tomografía para verificar que la bola de hielo que se ha formado corresponda al sitio de la lesión, o sea que realmente estemos tratando el área de interés. La radiofrecuencia no tenemos manera de controlarla por imágenes. El ultrasonido focalizado de alta intensidad también se controla por imagen. Se hace un control durante el tratamiento y posteriormente al mismo. Aquí vemos una imagen de ultrasonido de una crioterapia y de radiofrecuencia. Aquí vemos una imagen de más o menos cómo se realiza el procedimiento de crioablación por laparoscopía. Se hace toda la disección laparoscópica y posteriormente se inserta la sonda que congela el tejido en el área de interés. Es muy importante cuando hablamos de estas técnicas de ablación que no son estándares para todos los pacientes. Estos pacientes tienen que estar muy seleccionados. Los criterios para la utilización de estas terapias tienen que ser tumores pequeños, tumores de menos de 4 centímetros. Las lesiones tienen que ser periféricas, no deben estar en contacto con los sistemas colectores. Y se debe reservar para pacientes de edad avanzada o pacientes que por sus comorbilidades tienen un riesgo quirúrgico elevado. O sea que hay que tener siempre esto en mente, que no el hecho de que sean mínimamente invasivos, que sea percutáneo, significa que lo vamos a aplicar a todos nuestros pacientes. Además, es muy importante que cuando se realiza este tipo de tratamiento, el seguimiento radiológico es estricto. Se realiza un seguimiento al día, justo después del procedimiento, a los 6 meses, a los 12 meses y luego anualmente. Adicionalmente, a diferencia de cuando hacemos la nefrectomía parcial, a los 6 meses debemos hacer biopsia de estos pacientes. Y también todas estas masas tienen que haber sido biopsiadas preoperatoriamente, o sea que son cosas que varían versus las nefrectomías parciales. Aquí hay un estudio en el que se evaluaron 80 pacientes que se siguieron por más de 5 años. El seguimiento promedio fue de 7.9 años. El tamaño promedio de tumor era 2.3 centímetros. La sobrevida de estos pacientes que tenían obviamente una biopsia preoperatoria positiva por tumor cáncer renal fue la global a 5 años 84%, específica para cáncer 92%, 81% de los pacientes libres de enfermedad. Y a los 10 años vemos que la global 51%, 83% específica de cáncer y libre de enfermedad. Recordemos que estos son pacientes con comorbilidades, pacientes de edad avanzada. La pérdida los resultados del procedimiento en sí, en cuanto a las pérdidas sanguíneas, un promedio de 111 mililitros, transfusiones muy baja, la tasa de transfusiones, la estadía hospitalaria también muy corta y el porcentaje de complicaciones del 10%. El seguimiento radiográfico, como les mencionaba, es muy importante. Algunos protocolos incluyen seguimiento al día, a los 3 meses, 6 meses, 1 año, anualmente posterior. Es muy importante que si en el seguimiento que se le da por radiología no se observa una disminución de la lesión o si esta lesión aumenta, entonces se debe ya sea volver a tratar por el mismo
tipo de ablación por energía o operar al paciente. Aquí vemos las imágenes de un tumor pequeño en el preoperatorio. Posteriormente, a las 24 horas de tratamiento, como les mencionaba, tiene que hacerse un estudio de imagen. Se ve como un vacío a nivel donde se aplicó la crioterapia. Y a los 3 meses postoperatorios, continúa la imagen esa de vacío, pero más pequeña. A veces es difícil el seguimiento porque tienen que estar, los radiólogos tienen que estar acostumbrados a este tipo de imagen y saber qué esperar. En cuanto a la radiofrecuencia, aquí la ablación es por calor, en contra de la crioterapia que era por frío. Se genera una necrosis de coagulación y muerte celular a temperaturas de más de 50 grados centígrados. Los factores que afectan el calentamiento del tejido para llegar a la muerte celular va a depender la distancia del electrodo, la intensidad de la corriente de radiofrecuencia y la duración de la aplicación de la corriente. ¿Cómo la radiofrecuencia destruye el tejido? En este tipo de tratamiento se introduce, guiado por resonancia magnética o por tomografía, un electrodo dentro del tejido y luego se hace pasar corrientes eléctricas que son las que causan el calor que destruye las células tumorales. Aquí vemos cómo este procedimiento, la mayoría de las veces se realiza guiado por tomografía o resonancia y es de vía percutánea, o sea, menos tendencia a hacerlo por la laparoscopía, así que mucho menos invasivo. En cuanto a los resultados oncológicos que tiene este tipo de tratamiento, un estudio en que se publicaron de 208 pacientes con un seguimiento promedio de 27 meses, el tamaño promedio del tumor era 2.4 centímetros, como ven. Todos estos estudios y estas técnicas son para tumores pequeños. La sobrevida a los 5 años era 85%, la sobrevida específica de cáncer 99% y libre de enfermedad 90%. Entonces, cuando tenemos este tipo de terapias y tenemos también la nefrectomía parcial, que ha evolucionado mucho, entonces nos preguntamos qué es mejor. Entonces, en un estudio de revisión, un metaanálisis de 99 series que englobaban 6.400 pacientes con tumores renales, en el cual se incluían pacientes con nefrectomías parciales, con un seguimiento de 54 meses, crioablación 18 meses y radiofrecuencia 16 meses, se encontró que si comparamos el riesgo de recurrencia local con crioablación, el riesgo de recurrencia con respecto a nefrectomía era de 7.45 y la radiofrecuencia 18, o sea que tienen más recurrencia que cuando se hace la nefrectomía parcial. Y el riesgo de enfermedad metastásica de la crioablación 1.24, el riesgo relativo, y la radiofrecuencia 3.21. Entonces, lo que también genera dudas en cuanto a la aplicación de este tratamiento es que en algunos pacientes en que se realizó nefrectomía parcial después de aplicar el tratamiento, se encontraron células residuales malignas, activas, viables. Vemos estos dos estudios que de 20 tumores en los que se hizo nefrectomía había células viables. En otros estudios, 4 de 5 tumores que se resecaron tenían células viables. Así que esto hay que tomarlo en cuenta. Continuamos con las dudas sobre estos tratamientos. Otro estudio además, 6 de 13 pacientes con biopsia positiva a los 6 meses de seguimiento. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo se siguen estos pacientes? Entonces lo que encontramos es que hay nuevas herramientas que se pueden utilizar para tratar de evaluar la presencia o no de células malignas en el tejido que ha sido tratado. Hay una técnica de espectroscopía por resonancia magnética, en la que se evalúa la composición del tejido y se compara. Hay un hallazgo que es para el tejido normal, otro para el tratado y el tejido maligno. Entonces, probablemente, todavía no son técnicas que se utilizan en manera generalizada, pero en un futuro nos va a ayudar a realmente darle un seguimiento a estos pacientes y no solamente la imagen radiográfica simple que tenemos hasta el momento. Aquí ven los patrones de este estudio y vemos la diferencia. Se evalúa el contenido de cada tejido según la imagen que se obtiene, ¿no? Entonces realmente es una herramienta que probablemente en el futuro vamos a tener disponible. En cuanto a la cirugía de un solo puerto, cada vez hay más publicaciones, vemos un incremento en el número de publicaciones sobre cirugía de un solo puerto. El tipo de cirugía que se realiza por un solo puerto también cada vez va en aumento y más de lo más sencillo a lo prácticamente más complejo, porque ya incluye prostatectomías radicales, cistectomías, así que realmente ya prácticamente no tiene límite.
pero no olvidar que son en centros académicos de alto volumen. Cuando se va a considerar un paciente para cirugía por un solo puerto, es importante la selección del paciente. El paciente es preferible que no tenga cirugías previas, o si tiene una cirugía que sea lejos del sitio quirúrgico, el índice de masa corporal que no sea demasiado elevado, que no tenga muchas comorbilidades, y que desde el punto de vista psicológico el paciente tampoco sea un paciente difícil, que sea un paciente que esté anuente a saber que es una técnica que todavía está en investigación, que no son estándares, pero que quiere probar estos abordajes menos invasivos. Para poder desarrollar estas cirugías por un solo puerto, se necesitan instrumentos especiales, porque, como recordamos, los instrumentos de laparoscopía son rígidos, son rectos. Entonces, para poder hacer por un solo puerto, necesitamos que los instrumentos sean o articulados o curvos, que sean generalmente un poco más largos, el mango esté alineado con el instrumento para disminuir el choque que hay entre los instrumentos afuera del paciente. Los lentes también requerimos que los lentes puedan girar o que los lentes puedan cambiar su angulación. Está el camaleón, el endo-eye, que son lentes que se utilizan para este tipo de cirugías. Realmente se ha demostrado ya por todas las publicaciones que esta técnica es factible en muchos procedimientos, se requiere, es indispensable la experiencia en la laparoscopía previa a pasar a este tipo de procedimiento, y se debe progresar escalonadamente con un bajo umbral, añadir trocar adicional. O sea, cuando se está comenzando con este tratamiento no debe ser tan estricto en que un solo puerto. Si se necesita un puerto adicional al inicio de la experiencia, se puede añadir sin problema. Y también otra clave es familiarizarse con los instrumentos curvos, angulados y todo en cirugías tradicionales para ir conociendo su funcionamiento. La proximidad de los instrumentos y la cámara es una de las limitaciones en este tipo de cirugías, la colisión de los instrumentos, la maniobrabilidad también de la cámara es otra limitación, la ergonomía también es reducida, está el cirujano con el asistente prácticamente uno encima del otro con las manos todas juntas, entonces esto hace que sea un poco más difícil. Así que es muy importante tomar esto en cuenta, pero al final el resultado vemos que un paciente con una cirugía en solo puerto a nivel umbilical prácticamente no tiene ninguna otra incisión. Se ha descrito también técnicas de single port para cirugía transvesical. El doctor Sotelo mostró una técnica en la que hacía adenomectomía a través de vejiga, o sea, un solo puerto, a través de vejiga y de esa manera quitar la próstata. Las contribuciones de la robótica LES, como les mencionaba que el LES tiene tantas limitaciones, la robótica ayuda un poco a la ergonomía, a magnificar el campo, la dexteridad del cirujano, pero el Da Vinci no está hecho para LES. El Da Vinci se realizó para cirugías de multipuertos, entonces realmente requiere el desarrollo de plataformas adecuadas para LES para poder mejorar. Hay una que la LES, la robótica, se está desarrollando en la plataforma Vespa. Y aquí vemos, como ven, es solamente un puerco, todavía no está a nivel de humanos, pero son hacia donde vamos, ¿no?